Bienvenidos a Cultural Cordón. Bienvenidos a la exposición Baltasar Lobo, Escultura en Plenitud, una producción de la Fundación Caja de Burgos que permanecerá abierta hasta el 7 de enero de 2018, con horario de 12 a 2 y de 6 a 9 de martes a sábado y de 12 a 2 los domingos y festivos. 70 obras realizadas por el gran escultor Baltasar Lobo configuran esta exposición en Cultural Cordón. Lobo fue, sin duda y ante todo, un artista distinto, diferenciado de sus coetáneos españoles. Su relación con la vanguardia fue franca, nítida, consciente, arriesgada y rompedora. Manejó la talla directa y el modelado. Convirtió la fundición en bronce en un ámbito propio donde volcar al máximo su amor por el detalle y por el cuidado de los procesos. Dotó a las formas de nuevas posibilidades plásticas sin abandonar nunca su pasión por las anatomías y los cuerpos. Fue, en suma, un creador consciente de la trascendencia de su trabajo. Ecos de un mundo apenas entrevisto. La figura de Baltasar Lobo se agiganta con el tiempo. Aclamado y reconocido por la crítica europea y americana, en nuestro país su enorme figura tardó en ser distinguida con el merecimiento debido. Quizá ello se deba a que Baltasar Lobo se hace artista en París y es en la Francia del exilio donde desarrolla su carrera. Son muy pocos los testimonios plásticos y gráficos de Lobo que conocemos de sus años en España. Sus biógrafos refieren una inicial formación en el taller de carretería de su padre, estudios primarios en Benavente y llegada a Valladolid en 1922 como aprendiz en el taller del imaginero Ramón Núñez y como alumno, un año después, de la Escuela de Artes y Oficios. Apenas se conocen media docena de obras en yeso y escayola de esta época. Son bustos de aire severo, profundos y naturalistas, en los que tampoco se esconde el eco del simbolismo y el modernismo todavía pujante en los centros de enseñanza. Con 17 años se traslada a Madrid becado por la Diputación de Zamora. Apenas 3 meses asiste el joven Lobo a la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Son tiempos, sí, de renovación artística. La Escuela de Vallecas aparece en estos momentos con su defensa de un arte propio, enraizado e instintivamente surrealista, pero también es un tiempo de conmoción social y política. Lobo comienza entonces a trabajar en el taller del granadino Ángel Garzón, artesano de la madera especializado en mueble tallado, escritor, crítico de cine y destacado anarquista. Su influencia será decisiva en la toma de conciencia ideológica de nuestro artista. En 1929 asiste a la exposición de artistas españoles residentes en París que se celebra en el Jardín Botánico de Madrid. La muestra supone un primer acercamiento real de Lobo a la vanguardia, con las diferentes interpretaciones y variantes estilísticas, neocubismo y surrealismo fundamentalmente, que sólo había podido conocer fragmentariamente a través de su relación con Benjamín Palencia, Alberto Sánchez y Juan Manuel Díaz Caneja, pintor al que le unirá una sólida y larga amistad. Tras cumplir con el servicio militar en 1932, Baltasar Lobo se une a Mercedes como a Posada Guillén, mujer imprescindible en la historia del feminismo español, de sólida formación anarcosindicalista y cofundadora de la Federación de Mujeres Libres. Durante los años de la Segunda República, Lobo colabora como ilustrador gráfico en diversas publicaciones anarquistas, labor que se acrecentará durante la Guerra Civil. Además de formar parte del Ejército Popular, en 1937 se integró en las milicias de la cultura, dando cuenta así de un compromiso personal e intelectual
que le mantuvo en el frente junto a los últimos defensores de la legalidad republicana. En 1939, tras cruzar la frontera de Port-Bou, fue internado en el campo de refugiados de Argel-sur-Mer, de donde consigue escapar. Tras encontrarse con su mujer, Mercedes Guillén, confinada en el campo de Ardèche, se instalan precariamente en París en el inicio de un largo exilio. La obra escultórica que Lobo pudo haber realizado en esos años quedó destruida durante los bombardeos de Madrid. Solo algunos dibujos, además de las ilustraciones en las revistas, pudieron salvarse. Una escasa carta de presentación para un artista todavía en ciernes, perdido en la vorágine de París. La acogida de Pablo Picasso a Lobo, como a otros muchos artistas españoles, fue proverbial. Sus gestiones facilitaron la obtención de los documentos necesarios para regularizar la situación del matrimonio en suelo francés, preocupándose incluso por facilitarles enseres domésticos para su modesta casa. En este contexto debe significarse la ayuda dispensada por el escultor Henri Laurent. Invitado Lobo a conocer su taller en 1939, no solo lo convirtió en su ayudante, sino que le permitió desarrollar sus propias obras. Es este, en cierto modo, el comienzo verdadero de la escultura de Baltasar Lobo. Segadora, 1936. Los pocos testimonios conservados del trabajo de Baltasar Lobo, anteriores a su llegada a París, convierten a estos dibujos e ilustraciones en una valiosa fuente para conocer las preocupaciones tanto sociales como artísticas de nuestro autor. Al margen de su evidencia narrativa, el ensalzamiento de las virtudes del trabajo, el aliento épico y la conversión de sus protagonistas en seres sobrehumanos, destaca la fuerza plástica con que están acometidos. Dibujos que realzan el volumen, que acentúan los perfiles y que emplean los sombreados para sugerir las anatomías, pero que también anuncian su modernidad en el deliberado primitivismo, en los escorzos, en la síntesis de lo relevante sin necesidad de caer en el detalle, las manos, los brazos y las piernas, o que concentran en el busto y en la mirada toda la fuerza expresiva. Tête, 1940. Los investigadores que se han ocupado de la obra de Lobo han destacado su escaso bagaje dentro de las corrientes de vanguardia antes de llegar a París. Tanto los círculos que frecuentó como las escasas exposiciones de arte nuevo que pudo conocer en Madrid, poco por fuerza pudieron aportar a nuestro artista. Por ello, no dejan de sorprender algunas de sus intuiciones, algunos caminos que descubrió en sus visitas a los museos del Prado y Arqueológico Nacional. En este último se encontró con la escultura ibérica, cuyas formas preclásicas y audazmente primitivas pudo plasmar en algunas obras conservadas de sus primeros años, una vez llegado a Francia. Petite femme assise par terre habillée, 1940. 1940 es el año que arranca la carrera de Baltasar Lobo propiamente dicha, y lo hace además asediado por la ocupación alemana de Francia. En ese difícil marco, Lobo apenas puede trabajar más que en obras de pequeño formato que elabora en yeso o terracota y que en ocasiones consigue fundir en bronce. Carece de modelos también. No puede permitirse posados y renuncia a trabajar los rostros. Prefiere detenerse en las situaciones cotidianas, en figuras ocupadas en momentos íntimos, un tanto ausentes de cuanto las rodea. Es ese ensimismamiento el que transforma lo rutinario en trascendente, lo que transmuta lo consabido en extraordinario.
La escultura de lobo atrapa instantáneamente, no solo por los temas elegidos, el cuerpo, la maternidad y la evocación poética, sino porque en casi toda su obra emana una suerte de alegría, de positivismo, de pasión contagiosa por la belleza. Las formas invitan a ser recreadas, a ser rehechas una y otra vez, abriendo un infinito campo de posibilidades creativas para el espectador. Lo real, lo soñado. La influencia de Henri Logan en los primeros años parisinos de Baltasar Lobo aparece con frecuencia magnificada y hasta cierto punto simplificada. Desde un punto de vista formal, la obra de Lobo, que comparte similitudes con la de Logan, no es tan relevante como la efectiva ascendencia conceptual y vital recibida de Logan. En efecto, Lobo se convirtió en su principal ayudante. Trabajó con frecuencia en su estudio hasta que pudo disponer de uno propio ya en los años 60. Compartió una amistad que se hizo extensiva a los cónyuges de ambos, pero sobre todo Logan influyó a nuestro artista en los temas y en el modo de encararlos. El cuerpo, las referencias literarias o la mitología encaradas desde la austeridad y la armonía, desde el profundo respeto al oficio de escultor, a su ejecución manual, al amor por el proceso y los acabados impecables, constituyen, además de su afinidad ideológica, el verdadero influjo heredado de Logan. El trabajo de Baltasar Lobo en los años 40 se irá decantando en beneficio de una escultura inserta en el debate que sobre su renovación alientan destacados artistas franceses. La emancipación del cubismo, la humanización, como llegan a decir algunos de sus integrantes, permite a Lobo interesarse por lo orgánico, por la figura armónica y por temáticas hasta entonces no exploradas por la vanguardia. Surgen así sus celebradas maternidades, con las que será reconocido en los medios artísticos parisinos. Jóvenes mujeres que juegan con sus hijos, los alzan o acunan. Una alegoría de la vida frente al dolor sufrido en las décadas anteriores de guerra y privaciones. El ciclo arranca durante su estancia en la ciudad costera de La Ciotat, a donde había llegado junto a su esposa en busca de reposo. El reencuentro con la luz, con no pocos españoles exiliados en el entorno de Marsella y Toulon, con los cuerpos en la arena y en el agua, con el juego y el desenfado, le permiten explorar hasta el límite las posibilidades escultóricas de un tema que acompañará a Lobo durante largo tiempo. Maternité, 1946. Los niños voladores, alzados por sus madres en una apoteosis de la felicidad, nos conducen hacia un Lobo de inspiración clásica, mediterránea, no alejado de la visión de artistas como Aristides Maillol, pero también de otros ligados al noucentismo catalán, como Joaquín Sunyer. Baltasar Lobo realizó a lo largo de su vida numerosas variantes de estos encuentros madre-hijo. Las versiones que podemos llamar aéreas, con el niño alzado, son las dominantes. Mujeres jóvenes, exuberantes y robustas componen una figura única y dúplice a la par que emana tanto ternura como júbilo. Estando en una playa, contó Lobo, vi una madre que jugaba con su hijo sobre la arena. Unas veces entre risas y manoteos, levantando en vilo al pequeño. Otras le sostenía o le pasaba de una mano a otra en el aire, en un movimiento de vuelo. De esta unidad de emoción y de movimientos nació plásticamente mi escultura. Maternité, 1948. Hice primero, relató Lobo, varios apuntes del natural, dibujos y varias esculturas pequeñas bajo mi primera impresión de la realidad, que poco a poco fue evolucionando hasta llegar a una última etapa de sintetización.
Otra interpretación diferente del tema de la maternidad pasa por la creación de una escultura bloque, un cubo hermético en el que los cuerpos se sueldan para componer un único ser, a menudo indisoluble, casi impenetrable. Se ha citado con frecuencia la influencia de Constantin Brancusi en este periodo. Su manera de entender la escultura a partir de formas macizas, sólidas y cegadas coinciden en este punto con la visión del lobo. Pero nada debe distraernos de la verdadera intención de nuestro artista, la celebración de la felicidad y acaso también de la añoranza ante la imposibilidad de concebir un hijo con su compañera Mercedes Guillén, cuya salud quedó seriamente quebrantada durante la Guerra Civil y el primer exilio. Una escultura de figuras reclinadas, de disposición horizontal y de bustos y torsos totémicos preside su trabajo en la segunda mitad de los años 50. Desnudos recostados, cuerpos sensuales que más allá de su apariencia inmediata no renuncian a la anatomía, a su percepción vagamente naturalista. Formas suaves que invitan al tacto, desinhibidas y cuya cadencia ondulada no deja de evocar la estatuaria clásica en los torsos y cabezas realizados en estos años. A partir de los años 60, la escultura de lobo acentúa esa vertiente clasicista. Motivos animales, resueltos con volúmenes más depurados, de mayor vocación geométrica, junto a una pléyade de figuras femeninas, ocuparán ahora el interés del artista. Desnudos completos en los que el cuerpo es el protagonista absoluto. En ocasiones, el rostro y las manos se sugieren estilizados, reducidos a un óvalo o simplemente desaparecen. Se trata de obras de enorme fuerza poética que desarrolla en numerosas variantes tipológicas. Buscar lo primordial, sugerir el cuerpo. A medida que la influencia de Pablo Picasso y de Henri Laurent va quedando atrás, la obra de Lobo se torna más esencial, más depurada y, por supuesto, más personal. No pueden obviarse la cercanía de estas esculturas a planteamientos similares de artistas tan influyentes como Hans Arp, el citado Brancusi, o incluso del británico Henry Moore. Pero en Lobo hay siempre una querencia orgánica que el autor afronta ahora con pasión disectora. Los cuerpos que Lobo esculpe en este tiempo no se derraman ni se convierten en otras formas, no se precipitan transformados en nuevos seres. Al contrario, mantienen su certidumbre física, su procedencia real y tangible. Explora hasta el extremo, sin necesidad de torsiones ni gestos superfluos y grandilocuentes, asuntos que han sido propios de la escultura desde su origen: el volumen, el modo de resolver la frontalidad, el ritmo, la composición, la seducción de lo táctil, la sensualidad y la gracia. En Francia se suceden las muestras y las exposiciones. Participa en numerosos actos relacionados con el exilio y con la reivindicación del arte español expatriado. Entre ellas destaca la obra Aux Espagnols morts pour la liberté, inaugurado en 1948 en Annecy, o las exposiciones junto a sus compañeros de la llamada Escuela de París en Estocolmo, Bruselas o Caracas. Será además su mujer la que contribuya de forma decisiva a la difusión de los españoles de la Escuela de París, con la publicación de un ensayo en el que se recogen interesantes conversaciones con varios de sus miembros. El apelativo Escuela de París se aplica de manera extensiva a un grupo de artistas radicados en la capital de Francia durante el periodo de entreguerras. De carácter heterodoxo, dista mucho de ser un colectivo cohesionado. Por el contrario,
La disparidad estilística y las procedencias nacionales diversas, incluidos los artistas franceses, han hecho del término un lugar común para agrupar creadores personales de difícil clasificación. Como tantos otros artistas comprometidos políticamente durante el exilio, Lobo nunca dejó de evocar su país. Hasta 1960 no se celebra su primera exposición en España, en el Museo Español de Arte Contemporáneo de Madrid. Habrá que esperar otros 10 años más hasta acreditar una nueva muestra, esta vez en la Galería de Arte Teo, espacio donde desde entonces participará de forma asidua, dando inicio al reconocimiento del artista en su patria. Pensif, 1954. Algunas de las obras de este periodo transitan por los límites de la abstracción. Es más un camino hacia la síntesis que hacia la ausencia de figuración. Lo natural se mantiene en el punto de partida, no llega nunca a ocultarse. Por ello cabe más hablar de depuración formal, de exquisito equilibrio entre la apariencia y la sugerencia. No puede desdeñarse tampoco el interés de Lobo por la estatuaria preclásica griega, en particular por el arte de las Cícladas que el crítico de arte griego Cristian Cervos había difundido ponderando su modernidad. Tête de femme, 1961. Previa a la elaboración de sus celebrados bronces, Baltasar Lobo realiza sus modelinos en yeso. En ellos puede rastrearse la mano del artista de manera inalterada, su pulso, su temperamento, sus gestos. Con el mismo cuidado, con la misma precisión que en el estadio final del bronce, en los yesos vuelca Lobo el amor por el detalle y nos trasladan de un modo absolutamente directo el respeto por un trabajo que amaba y comunicaba con cada una de sus obras. Esta cabeza de mujer es además un trasunto del dibujo que Lobo publicó en 1936 en la revista Mujeres Libres. Utilizado como estudio, sirvió además para la creación de una cabeza de mujer con moño, realizada en mármol negro de Bélgica en 1961. Les Sangliers, 1982. También en torno a estos años 60 aparecen en la obra de Lobo diferentes esculturas zoomorfas. Aves estilizadas, a veces con las alas explayadas, cabezas de toro, caballos o este jabalí conciso y contenido. En este sentido, no podemos dejar de evocar al artista bejarano Mateo Hernández, maestro de la talla directa, exiliado en París y autor de bellísimas obras de temática animal. Los animales de Baltasar Lobo se alejan ciertamente del aire art déco de los de Hernández, pero mantienen su ligazón cubista, convirtiendo los detalles anatómicos en calculadas geometrías sometidas a un volumen riguroso. Courcelles sur socle, 1964. Pocas obras podrían definir mejor a Baltasar Lobo que este torso. La contundencia de la forma se adivina más allá de la limitación de lo representado. El cuerpo reducido a su esencia última, dispuesto frontalmente sin que desaparezca la necesidad de envolver la totalidad del volumen, naturalmente horizontal y en cambio compuesto como una columna. Ascendente y sinuoso, inmediato, directo y exigente en su contemplación morosa. Es además un soberbio ejercicio de cuidado extremo en la ejecución del bronce, cuyas diferentes técnicas dominaba
y cuyo patinado le confiere un aire intemporal, de modernidad eterna, surgido de la tradición más clásica del Mediterráneo y de la audacia de un artista definitivamente personal y único. Femme à sa coiffure, 1966. Por encima de cualquier otra temática, el cuerpo de la mujer ha sido la constante que ha definido el trabajo de Lobo. Desprovistas de rasgos personales, quizá, como se ha sugerido, motivado por la dificultad inicial de encontrar modelos en sus primeros años parisinos, Lobo centra su atención en la estructura anatómica y en la belleza de las proporciones. Formas dulces, nunca crispadas, detalles discretos que refuerzan su carácter seductor, de un erotismo sutil y confiado. Con frecuencia da la sensación de que las mujeres han sido captadas furtivamente, como si se ocuparan de un asunto nunca antes revelado. Creo que la escultura, contó Baltasar Lobo, debe contener algo más que un sentido puramente plástico, formal. Las obras importantes realizadas en distintas épocas y países corresponden a una creencia que exalta y supera al hombre. Ante ella nos sentimos sobrecogidos por la emoción. Lobo realizó la casi totalidad de sus bronces en la Fundición Sus de París, uno de los talleres más prestigiosos y antiguos de Europa. Nuestro artista vigilaba personalmente tanto la colada como el proceso de fundición, extremando el cuidado en el pulido y patinado. Aunque prefirió la técnica de la fundición a la arena, también realizó algunas piezas a la cera perdida. En los últimos años de su vida, la depuración formal, ya iniciada en la segunda mitad de los años 70, con una serie de volúmenes metafísicos, confiere a su obra tal sutileza, tal perfección, tal madurez conceptual, como pocas veces aparece en un artista en su apogeo. Uso de la frontalidad, dominio de las torsiones, sensualidad carnal, esbozos corporales, síntesis y armonía en suma, presiden este tiempo. Son naturalezas truncadas que aluden precisamente a la plenitud, a lo en verdad firme y duradero, a lo que se sobrepone a toda fugacidad. La figura de Baltasar Lobo encierra en sí misma toda una lección sobre la soledad de la creación, el alto precio que a menudo hay que pagar por ser fiel a unas ideas y la perseverancia en el trabajo, al margen de toda recompensa. Volúmenes plenos, anatomías incompletas. El desnudo femenino continuará marcando el compás de la obra crepuscular de Lobo. Anatomías muchas veces acéfalas o con los rasgos borrados en rostro, manos y pies, o figuras reclinadas y pensativas en variantes posturales no abordadas en años anteriores, conviven con la depuración extrema que suponen los cuerpos segmentados. Son, como se ha dicho, metáforas corporales, revelaciones íntimas de una pureza extrema. Algunos de los estudios realizados sobre Lobo señalan que pocas biografías hay en la historia del arte, una vez pasados los primeros años de vorágine, tan poco ricas en noticias que no tengan que ver con su actividad netamente artística. La vida de Baltasar Lobo en estos años 70 y 80 transcurre entre exposiciones en Francia, Suiza, Luxemburgo, Alemania, Austria, Japón y Venezuela, a las que se debe sumar la entrañable muestra celebrada en su localidad natal de Cerecinos de Campos en 1984. El reconocimiento final con el Premio Nacional de Artes Plásticas de 1984 y el de Castilla y León de las Artes un año después, la celebración de la Séptima Bienal de Escultura Ibérica en 1986, con Lobo como gran protagonista, y la cesión posterior de las obras expuestas a la ciudad de Zamora supusieron un feliz colofón para el difícil periplo vital del artista. Su fallecimiento, en 1993,
y el de su mujer en 1994, dio paso a una complicada gestión ante el Estado francés de su legado, asumido por el Ayuntamiento de Zamora. Un patrimonio artístico descomunal que todos tenemos el deber de cuidar y difundir. Cara al viento, 1977. Algunas de las obras finales de Lobo presentan un movimiento más impetuoso. Ondas animadas, incluso impetuosas, como si los cuerpos se hubieran transformado en una tela inflada y llevada por el viento. De este modo, el artista rompe la aparente simetría, incluso la tensión ascensional con el vuelo de formas convexas que parecen precipitarse desde la cima. Esta es una de las pocas obras de Lobo en la que puede apreciarse una cierta violencia, si bien muy matizada y contenida, al no permitir que las aristas que definen el cuerpo se adueñen de la sinuosidad del volumen. Elan, 1977. Una cierta sensación de silencio acompaña a las obras de Lobo. Inmovilidad y estatismo definitivo, se ha dicho de ellas, a pesar de encontrarse en una posición de difícil equilibrio que nos invita a pensar en una postura momentánea. Lo fugaz, lo temporal, convertido en eterno en unos desnudos hipnóticos de volúmenes ondulados, imaginariamente mórbidos, maleables, pero absolutamente macizos e impenetrables. A ello contribuyen los perfectos acabados. El brillo, los reflejos de las superficies pulidas confieren a las esculturas una suerte de continuidad visual para el espectador, un acercamiento a los íntimos secretos encerrados en la forma. Centaure-Morin, 1978. Parte fundamental de la estatuaria de Lobo se inscribe en la tradición clásica. Como otros artistas europeos, el apego a la mediterraneidad le permitió reinterpretar la figura a partir de las conquistas formales de la vanguardia. Pero no solo se trató en el caso de nuestro artista de una fidelidad a los valores plásticos del pasado, sino que los temas propios del mundo grecorromano formaron también parte de sus intereses. Y ello a pesar de que solo en fecha muy tardía pudo Lobo visitar Grecia. En 1977 por fin realizó un viaje tantas veces añorado como pospuesto hacia una tierra en la que mentalmente ya vivía desde hacía muchos años. Los centauros y las cabezas de centauro se sitúan precisamente en los años anteriores y posteriores a ese viaje. Anatomías híbridas, como corresponde a estos seres legendarios, determinados por la fuerza y el vigor, sintetizados en el torso humano y en el cuerpo animal, para componer una nueva criatura fantástica, tan próximas a las contempladas en los frisos de los templos griegos y a la vez tan nuevas y tan personales. Mujer recostada, sin fecha. El aprendizaje en su juventud de las técnicas propias del oficio de escultor le facultó para desempeñar con maestría la más complicada de todas ellas, la talla directa. Con solo ver un bloque, escribió el crítico e historiador Gaston Diel, era capaz de saber el tipo de obra que podía obtener de él, y con cuánta paciencia y cuánto amor se dedicaba a trabajar con el buril. La talla directa requiere conocimiento de las cualidades de la piedra, decisión y fuerza para acometerla, también modestia para aceptar tanto las limitaciones propias como las del material. Se emplean cinceles de punta redonda, plana y dentada para cortar los bloques y extraer la figura, que una vez acabada, se remata con escofinas y lijas cada vez más finas.
Muchos escultores emplean dibujos o modelos propios de arcilla o yeso. Lo que sabemos sobre Lobo parece indicar que trazaba directamente sobre el bloque unas marcas que definían la forma. A partir de ellas desbastaba el mármol, convertía el bloque en la pieza deseada que él mismo pulía hasta conseguir el efecto límpido que buscaba. Contemplativa, 1975. Aunque Lobo prefería los mármoles blancos de Carrara, a las canteras de la ciudad italiana de Pietrasanta se trasladó en varias ocasiones para elegir los bloques que le convenían. También trabajó con mármol rojo de Alicante, amarillo de Siena, granito negro de Bélgica, rosa de Portugal y Milán, incluso alabastro, ónix verde y blanco de Paros. Los cuerpos solaces de estos años, de poderosos muslos y brazos en ocasiones apenas esbozados, nos llevan hasta un Baltasar Lobo en plenitud. Volúmenes generosos, desmayados, que exploran un sinfín de variantes posturales, anatomías que parecen a punto de germinar y completarse ante nuestros ojos expectantes, desnudos cegados a la búsqueda de la pureza absoluta, del deseo del abrazo imposible, de la consumación poética, en suma. Mi trabajo actual, dijo Lobo en una entrevista en los años 50, es como siempre figurativo, es decir, abstracto. Parte forzosamente de una figuración. Se hace abstracción que se simplifica, que se sintetiza, y por simplificar esa realidad entiendo concentrar la emoción con el fin de sentirla y comunicarla más directamente. La exposición Baltasar Lobo, Escultura en plenitud, es una producción de la Fundación Caja de Burgos que permanecerá abierta hasta el 7 de enero de 2018. El catálogo Baltasar Lobo, Escultura en plenitud, puede adquirirse en sala y en la página web www.cajadeburgos.com/publicaciones.